Seligman dice que una buena vida es una vida placentera, comprometida, racional, con sentido y metas alcanzables. Hola, mi nombre es Julio Montiel, psicólogo, consultor y empresario, y me dedico a compartir estrategias de bienestar con la esperanza de que estas intuiciones inspiren a otros a construir una mejor versión de sí mismos y experimentar esa vida plena. Te invito a caminar juntos y acompañarnos en este proceso de transformación personal. Bienvenido a mi podcast, Estrategia de Bienestar. ¿Qué tal? Hola, les mando un abrazo grande, espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que me fascina, que creo que es de mucha vida, que lleva por nombre la negación del dolor nos priva del amor. Voy a hablar de vulnerabilidad, voy a hablar de dolor, voy a hablar principalmente de negación y de cómo esta negación nos priva de esa vida en abundancia, de esa calidad de vida, de ese prisma de bienestar del que hablábamos en otros episodios. Y para esto quisiera tomar como ejemplo, como base, un esquema sobre el matrimonio. Quiero hablar del matrimonio desde su raíz más ideal, más filosófica, y de ahí tomar los conceptos que nos permitan ejemplificar muchas otras situaciones en las que se manifiesta esta resistencia, esta negación de aquello que nos duele, que nos ha herido, que nos genera angustia. No es el tema en sí mismo el matrimonio, pero si alguna de las cosas que mencione generan vida, pues yo doblemente feliz. Cabe mencionar que pues el tema del matrimonio hoy día se ha convertido en algo muy controversial. Voy a hablar desde su raíz más filosófica y no tanto de los conflictos políticos o situaciones que se manifiestan hoy día, el divorcio, todas esas cuestiones. Entonces, quisiera poner como base en el matrimonio y que ahorita llevaremos a nuestra reflexión, que el matrimonio tiene dos finalidades que están a la par. Estas finalidades se tienen que realizar en conjunto, no es que una sea más importante que la otra. La primera es la felicidad y la segunda es la fecundidad. Me encantan estos dos conceptos, fecundidad como dar vida. Si nos vamos a lo más básico, a lo más humano, a lo más natural, podríamos decir, bueno, la felicidad de los esposos, la realización, la plenitud, el encuentro, el amor, el cariño, es una de las finalidades del matrimonio, pero también la fecundidad, el dar vida, el procrear, el tener hijos, el construir algo, el tener intereses, metas en conjunto. Cuando estos dos polos están balanceados en el matrimonio, se da consistencia, se da sostenibilidad en el tiempo y genera lo que hablábamos en su momento en otros episodios, este prisma de bienestar, de relaciones, de emociones positivas, de sentido, de logro, de metas alcanzadas. Entonces el matrimonio a mí me fascina, de hecho, o sea, creo que es un concepto increíble. Y quiero profundizar un poquito estos dos polos, felicidad y fecundidad, ¿no? Felicidad, ¿a qué se refiere? A ese encuentro, a esa realización de las potencialidades del propio ser, a ese estado de bienestar físico, mental, social. Es esa satisfacción completa, ¿no? Sin embargo, cuando la felicidad se convierte en la base del matrimonio, en el objetivo principal, y si fuera una balanza, digamos que el peso se empieza a centrar en la felicidad y no tanto en la fecundidad, como pasa hoy día con muchos matrimonios que comienzan con estas dos ideas. La primera es, nos vamos a casar, pero no vamos a tener hijos. Incluso hay frases así como, vamos a ser felices primero y luego ya tenemos hijos. Es una cosa que hasta en el lenguaje cotidiano hay un poquito pues sí, de picor, de engaño, y no nos damos cuenta, ¿no? Y les platicaba esto de que se pervierte en el corto plazo y la segunda idea es que vamos a casarnos, perdón, la segunda idea es vamos a casarnos para ser felices. Vamos a casarnos
para que tú me hagas feliz. Entonces vengo de una situación, de una familia con muchas heridas, con muchos problemas, y voy a la pareja, voy al matrimonio con el objetivo y la finalidad principal de que tú me hagas feliz, de que tú estás aquí para hacerme feliz. Y eso se convierte en un caos y el matrimonio comienza a pervertirse en el corto plazo. Comúnmente, cuando el peso de la balanza está más inclinado a la felicidad, el matrimonio se pervierte en el corto plazo, porque convertimos al otro y convertimos esta relación en un objeto de nuestra propia felicidad. Y si tú estás aquí para hacerme feliz y no me estás haciendo feliz, entonces voy y busco otro objeto que me pueda dar esa felicidad que tú no estás dando. Y termina volviéndose un ejercicio muy egoísta que luego podríamos a lo mejor profundizar en el tema de los celos, la envidia, que sería el concepto yo creo que más ad hoc a esta perversión, en la que la envidia, la destrucción, eh, comienza a tomar parte en el matrimonio. Entonces, cuando el matrimonio en su balanza de felicidad y fecundidad está más centrado en la felicidad que en la fecundidad, comienza a pervertirse en el corto plazo y tiende a haber muchos divorcios, ¿no? En el corto plazo porque no era lo que yo esperaba, porque no estoy siendo feliz, no es el sueño que me contaron, no es lo que vi en las películas, no eres como mi papá, no eres como mi mamá. Entonces, esas cuestiones comienzan a lastimar el matrimonio cuando buscamos en la pareja el centro de nuestra felicidad. Qué fuerte es eso. Ahorita lo voy a ir profundizando, pero quisiera acabar con la segunda idea, que es la de la fecundidad. Y cuando hablo de fecundidad, como hace un momento, no me refiero solamente al tener hijos, sino al dar vida. Y ese dar vida tiene muchas manifestaciones. Podemos ser muy fecundos en nuestra vida. De hecho, el tema de fecundidad es un tema que quisiera abordar en otro episodio. Pero podemos ser muy fecundos naturalmente. Creo que el espacio privilegiado para hablar de fecundidad tiene que ver con la procreación y el tener hijos, ¿no? Sin embargo, creo que hay muchas formas de ser fecundo, hay muchos proyectos, muchas formas de hacer vida, de compartir vida, y todo eso iría involucrado en esto que estoy mencionando. Entonces, cuando la fecundidad se vuelve el objetivo principal del matrimonio, se deja de lado la felicidad de los esposos. Entonces vamos a pensar en que en los hijos como manifestación de la fecundidad, cuando el matrimonio termina centrado 100% en los hijos, se empieza a olvidar la felicidad de los esposos. Y el matrimonio aquí se pervierte, pero en el largo plazo. Decíamos que cuando la felicidad toma parte, el matrimonio comienza a pervertirse en el corto plazo. Bueno, aquí el matrimonio comienza a destruirse, a entrar en una retroalimentación que lo lastima, pero en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque entonces tú y yo estamos aquí para ellos. Tú y yo estamos aquí para el proyecto. Tú no eres importante, yo no soy importante, sino que ellos subsistan, que ellos estén bien, que ellos crezcan, que ellos coman, que el negocio funcione, que el proyecto se dé. Entonces comenzamos a hacernos a un lado y empezamos a poner las necesidades de este otro por encima de las nuestras. Y ojo, no estoy hablando de que el sacrificio en sí mismo sea malo, sino de que debe haber un balance. Cuando no hay este balance, entonces los matrimonios se pervierten en el largo plazo porque terminan los proyectos, los hijos crecen, eh, los negocios se acaban y termina la pareja reencontrándose en una etapa más grande, más madura y viéndose a los ojos y encontrándose extraños, ¿no? Entonces se van los hijos, se voltean a ver y se dan cuenta de que no son felices, de que no se aman, de que se han venido negando durante mucho tiempo. Y el matrimonio termina deshaciéndose, el sistema se destruye. Entonces, cuando no hay un balance entre la felicidad y la fecundidad, entre el recibir y el dar, termina
pervirtiéndose el matrimonio. Y creo que aquí a nivel de conceptos es muy fácil decirlo, pero yo lo he visto en las sesiones, en la consulta. Es muy complicado mantener ese balance. Es muy, 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 muy complicado el mantener ese bienestar entre lo que recibo y lo que doy. Entonces, ¿cómo logramos ese balance? ¿Cómo hacemos que el matrimonio no se pervierta? ¿Cómo nos podemos levantar? Y bueno, y eso que tiene que ver también con la negación y el tema de hoy, ¿verdad? La, la historia del matrimonio, en su base filosófica, dice que para que haya un balance entre la fecundidad y la felicidad de los esposos, tiene que haber dos condiciones. La primera es la intimidad. Y esta intimidad tiene dos naturalezas. Una naturaleza física y una naturaleza afectiva. Cuando hablamos de una naturaleza física, creo que es muy obvio entender que tanto la felicidad y la fecundidad se van a dar desde esta naturaleza de intimidad. Por ejemplo, la fecundidad es de la naturaleza física. Si nosotros como pareja no podemos tener relaciones, este, no puede haber hijos, no puede haber procreación. Esa es la parte biológica es muy concreta, podemos decir tal vez obvia. Pero la parte afectiva no es tan obvia. La parte afectiva no es tan fácil. La intimidad afectiva es la base y la primera condición para que haya felicidad. Si no hay intimidad afectiva, no hay felicidad de los esposos. Entonces, ¿qué pasa mucho? Muchos tienen intimidad física y hay fecundidad, hay hijos, hay proyectos, pero no hay intimidad afectiva. Y eso lastima el matrimonio, lastima el encuentro. Y venimos nosotros a ser felices. Me gusta mucho ese texto de Juan. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Me gusta estos conceptos en el budismo, me gusta entender que venimos a vivir una vida en abundancia. Cuando nosotros no logramos la intimidad afectiva, no hay felicidad y no hay esa plenitud y no hay esa vida en abundancia. Entonces, ¿cuáles son las condicionantes de esta intimidad afectiva o cómo podríamos sintetizarla? Hay tres conceptos que nos ayudaría a entenderlo Carl Rogers. Él es padre de la psicoterapia centrada en el cliente. Tiene un libro que se llama El proceso de convertirse en persona. Y él habla de tres condiciones principales para esta intimidad afectiva. Es empatía, aceptación y autenticidad. Si yo no logro ser totalmente auténtico con el otro, o sea, mostrarme tal cual soy, si yo no logro aceptar al otro tal cual es y no logro entender sus sentimientos, su situación, no logro tener empatía, difícilmente va a haber esta intimidad afectiva, va a haber esta felicidad. Esas son las tres condicionantes. Entonces tenemos el primer bloque, ¿no? Tenemos por un lado la fecundidad, por otro lado la felicidad y decíamos, Julio, ¿cómo podemos tener un balance en eso? Bueno, pues la historia nos dice, tiene que haber intimidad física para que haya fecundidad y tiene que haber intimidad afectiva para que haya felicidad. Y la segunda condicionante, que creo que es todavía más difícil entenderla, vivirla, para que haya un balance entre estas dos, sería la vulnerabilidad. Si no hay vulnerabilidad, no hay intimidad y no hay felicidad y fecundidad, si lo viéramos como en esa cadena. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de vulnerabilidad? Estaremos hablando igual de dos naturalezas como en la intimidad. Tiene que haber una vulnerabilidad física y tiene que haber una vulnerabilidad afectiva. Creo que la física podría ser muy obvia. Cuando hablamos de intimidad física, decíamos del encuentro, de la parte incluso sexual, del cariño, de todo lo que viene con lo físico, esa intimidad de cercanía, de abrazo, de sentirse, es lo que genera fecundidad. Pero no puede haber esa fecundidad, esa intimidad, si no hay una vulnerabilidad física.
Y les decía que a lo mejor hasta cierto punto es obvio. Si nosotros entendemos cuándo es el momento más vulnerable que tenemos como personas, pues es cuando estamos desnudos. En nuestra desnudez, en el contacto con nuestra propia humanidad, es cuando más vulnerables nos encontramos. Entonces, si yo no soy capaz de mostrarme desnudo, no puedo tener intimidad física y no puede haber fecundidad, si lo hablamos en el tema meramente biológico, ¿no? Sin embargo, también en esa intimidad, en esa vulnerabilidad física, en esa naturaleza física de estos dos aspectos, pues también nos referimos al mostrar vulnerable con mi propio cuerpo, o sea, con lo que soy, o sea, con la carne, con lo que tengo. Incluso si yo no permito que el otro me toque, si yo no me permito ser vulnerable ante mi esposa, ante mi esposo, ante mi pareja, difícilmente va a haber esa intimidad, ese apapacho, esa cercanía que detone en fecundidad, en vida. Y por el otro lado, en la otra naturaleza de esta vulnerabilidad hablábamos de la afectiva, que esa sí no es tan obvia. Es así, como decíamos, con la intimidad, no es tan fácil entenderla. mm, no sé, en nuestro diario vivir no la tenemos tan presente, ¿no? De hecho, es todo lo contrario. En nuestra sociedad, la vulnerabilidad afectiva, desde esta naturaleza, nos enseñan a guardarla, a ocultarla, a hacer como que no existe. Eh, Hay muchas frases, al menos aquí en México, relacionadas a eso. El tema de no llorar, por ejemplo, lo hemos escuchado ya hoy día, que los hombres no lloran, que la ropa sucia se lava en casa. Entonces nos enseñan que toda nuestra vulnerabilidad afectiva, todo lo que pueda dolernos o generarnos angustia es signo de debilidad y por lo tanto lo tenemos que ocultar. ¿Para qué? Para que otros no nos dañen. Entonces terminamos generando una especie de coraza afectiva, de caparazón afectivo, que impide que seamos vulnerables afectivamente. Y ahí es donde comienza la cadena de destrucción y de perversión de la que hablábamos al inicio. Entonces, si yo no soy capaz de mostrarme vulnerable afectivamente, no va a haber intimidad afectiva, por lo tanto no va a haber aceptación, no va a haber autenticidad, no va a haber empatía, no va a haber felicidad y difícilmente va a haber fecundidad. No sé si esta cadena que vamos llevando les hace sentido. Si yo no logro, les digo a veces a mis pacientes, si yo no logro mostrarme vulnerable, decirle lo que me duele a aquellos a quienes amo, entonces ¿a quién? Pero estamos en una sociedad, a veces crecemos en familias en las que las heridas se tienen que ocultar, se tienen que tapar. Es algo malo hablar de eso. Es hasta una agresión, ¿no? Entonces, si nosotros no somos capaces de ser vulnerables afectivamente, no va a haber intimidad afectiva. Y ahora, ¿por qué platico toda esta escalera, este esquema, este hilo de ideas sobre el matrimonio? En general, creo que el matrimonio es algo bellísimo, eh, porque creo que es el amor más libre, o sea, el que se da en el matrimonio. Hoy día hay mucha crítica al matrimonio porque se dice que el hombre no nace para ser monógamo. O sea, que somos el único mamífero que se miente queriendo ser monógamo. Que nuestro instinto y nuestra naturaleza es ser polígamo. No sé, no recuerdo ahorita el concepto, sí, polígamo, creo que es la palabra correcta. Entonces, que tener muchas parejas es lo común, que es nuestra naturaleza y es ahí donde veo en su crítica un área de oportunidad y de conciencia increíble, ¿no? Que es no porque el instinto nos llame a hacer muchas cosas significa que eso sea lo que nos conviene, ¿no? Creo que el ejercicio de libertad verdadera está en ir en contra de nuestros instintos, en ir en contra de lo determinado, o sea, el tener la capacidad de elegir. Y creo que en el matrimonio se da la manifestación de esa libertad. Yo decido amar a una sola persona contra mi naturaleza, contra
O sea, estas cuestiones que plantea el mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es fácil amar a un padre, a una madre, porque son tus papás. Es fácil amar a tus hermanos porque son tus hermanos. Digo, algunos no son tan fáciles de amar, pero también es fácil amar a tus hijos porque son tus hijos. Pues esos amores son recibidos, son gratuitos, se nos han dado porque es parte de, porque la sangre llama o lo que ustedes quieran, pero es un amor que viene ya. Pero el del matrimonio es un amor que viene de la decisión, es una decisión que tiene que hacerse desde la libertad. Entonces, yo decido amarte. Es una cosa increíble, es una cosa increíble y lo traigo como base todas estas ideas que he estado esbozando porque, bueno, quiero hablar de la negación. ¿Dónde entraría este concepto que tiene que ver con el tema del matrimonio? Pues vamos a entender que felicidad y fecundidad los vamos a sintetizar en una idea, vamos a hablar de amor. Principalmente los vamos a meter ahí, bienestar, amor, todo eso lo vamos a meter ahí. Y vamos a entender por el otro lado, en la vulnerabilidad hasta abajo en nuestro esquema, vamos a entender que ahí va a estar el dolor. A nosotros nos enseñan a negar todo aquello que nos duele. Y desde el esquema hablábamos de que no puede haber felicidad y fecundidad si no hay intimidad y vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no nos enseñan, como mencionábamos, a ocultarla. Entonces, si yo no soy capaz de mostrarme vulnerable, si yo genero ahí negación, imagínense que la negación es como una barrera que impide que yo me muestre vulnerable con el otro, por lo tanto impido la intimidad y la recepción de amor, de felicidad y fecundidad. Entonces, cuando yo más niego mi vulnerabilidad, más me privo de recibir el amor al que estoy llamado, al que merezco, e incluso privo a los que están a mi alrededor de ese amor, pues. En este caso, ese amor manifestado en felicidad y fecundidad. Por eso me gusta mucho esta frase. Cuando aparece esto, se genera un ejercicio de autodestrucción. La negación del dolor nos priva del amor. Hay una frase que me encanta muy relacionada a esto, que es todo lo que duele transforma. Por lo que yo les decía que en la negación hay un área de oportunidad increíble que es cuando yo logro aceptar el dolor y esa vulnerabilidad en mi vida, se despierta un ejercicio creativo, una reacción en cadena. Por eso les decía que hay algo bello en la negación, hay algo que la sociedad ve muy negativo en la negación, lo ve como algo a lo que hay que rechazar, ¿no? Sin embargo, creo que hay algo muy bello y mucha enseñanza y mucha vida ahí, porque cuando nosotros más negamos algo, es signo de que todo eso que hay ahí de fondo es una angustia, es una herida, es un dolor que solos no podemos manejar. Y nuestra mente, nuestra psique para protegerse, pues lo niega de muchas formas. En otro momento hablaremos de esas manifestaciones de la negación, como lo son la omnipotencia, el triunfo y el desprecio. Sin embargo, fuera de estos mecanismos de defensa que aparecen, todos son signo de que nosotros en nuestra mente sentimos que no podemos con esa angustia. Hay un dolor tan grande que no lo puede contener nuestro cuerpo, nuestra mente, que lo apaga. Hace como si no existiera en la fantasía para poder afrontarlo. Entonces, a mayor negación, mayor dolor. Entonces, el nivel de negación, por ejemplo, de omnipotencia o de desprecio que tenga una persona es equivalente al nivel de dolor que está experimentando, de angustia o de heridas no sanadas que trae. Y es ahí donde encuentro en estos dos ejemplos del matrimonio y en este hilo algo muy transformador, porque es en el reconocimiento del otro, en el reconocimiento de mi propia vulnerabilidad, donde puedo yo experimentar un amor más pleno. Ahí está que le llaman la paradoja de la fe de Luis María Martínez, y él habla mucho de que para subir a grande altura de felicidad y plenitud tienes que bajar a tu pecado y a tu dolor. Entonces,
Aquellos que se esmeran en solamente subir, 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 van a una escalera infinita del cielo, que nunca se termina. Si tú quieres subir, tienes que bajar, tienes que reconocer tu dolor, tienes que tocar tu vulnerabilidad, y eso, en una paradoja, te va a acercar más a esa felicidad, a esa plenitud. Es lo que hacemos mucho en la terapia, aprender a tocar ese dolor, aprender a reconocerlo. Y ahí viene la frase clave de todo esto que les quiero compartir, que es aprender a pedir ayuda. Cuando nosotros reconocemos todo eso que nos duele y nos mostramos vulnerables, aprendemos a pedir ayuda. El problema es que en la negación de todo aquello que nos duele, terminamos en un ejercicio de egocentrismo, centrados en nosotros mismos, nos empezamos a ensimismar y a autodestruir, porque verdaderamente somos seres sociales y la realidad es que hay cosas con las que no podemos solos. Y si no somos capaces de pedir ayuda, vamos a ir acrecentando toda esa angustia en nuestro corazón y nos va a ir privando de la felicidad y el amor. Se va a volver una retroalimentación que va cerrando nuestro sistema hasta el punto de consumirnos. Y de ahí pues ya podríamos hablar de los males que se desglosan, trastornos, enfermedades físicas, enfermedades mentales, afectivas. Se ensucian nuestros afectos, se desordena nuestra voluntad. Entonces, ¿cuál es la invitación frente a la negación? Es entender que es una señal de alerta. Cuando yo más niego mi dolor, es signo de la ayuda que necesito, de lo que necesito del otro. Cuando yo más niego, cuando más genero omnipotencia, triunfo, desprecio a otras personas, mecanismos de defensa de los tipos que ustedes conozcan o hayan estudiado, nacen de esas tres realidades. De que es un dolor, una angustia tan grande que yo no la puedo asumir, así que la apago en la negación y termino privándome, termino lastimando mi músculo, mi capacidad de poder generar intimidad con otros y por lo tanto vivir felicidad y fecundidad plena. Por eso es donde les digo que el matrimonio me parece el lugar propicio, mágico, la pareja en sí misma, para poder hablar de este tema, porque entonces vienen frases, por ejemplo, en nuestra cultura, el tema de cuando se casan los esposos, en el dolor, no, ¿qué dicen? En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Fíjense, en el dolor y en el amor. Entonces, en el matrimonio es donde aparece la realización por la aceptación del otro. Es una cosa increíble porque yo puedo mostrarme totalmente vulnerable y me abro totalmente al otro, exponiéndome a que el otro me pueda lastimar, exponiéndome a que el otro vea mis miedos, mi angustia, mi tristeza, mis miedos, y aún así, aún aunque vea toda mi porquería, me acepte. O sea, es una cosa muy poderosa ese tema porque entonces es la realización de eso. Entonces, cuando yo puedo mostrarme vulnerable, entonces generamos intimidad. Los más grandes momentos de intimidad de vida van de la mano de momentos muy dolorosos y de angustia, de enfermedad, de tristeza, de duelo, de pérdida. Entonces, cuando yo puedo mostrarme ahí y tengo la capacidad de pedir ayuda, se abre un mundo de fecundidad, de amor, de vida, de consuelo, de reciprocidad. Es como un ciclo que no termina. O sea, frente a cada momento de dolor en nuestra vida, creo que el matrimonio, la pareja o esta realidad que tal vez, pues quién sabe, tal vez suene un poco ideal, o sea, es una base de impulso para poder en el otro encontrar las fuerzas para poder afrontar esa realidad de dolor y transformar un poco la vida, ¿no? Entonces, por eso me encanta, dice, todo lo que duele transforma. Cuando aceptamos esa vulnerabilidad, transformamos nuestra vida. Cuando aceptamos ese dolor en el otro, en mi pareja, cuando aceptamos que el otro también sufre, que el otro está enfermo, que el otro está cansado, y somos capaces de cuidar al otro, no solo de pedir ayuda, sino responder a esa petición y cuidar,
Ya hablaremos de la relación que tiene el cuidado, el ser cuidado y el cuidar en el tema del bienestar, pero es la respuesta a la vulnerabilidad del otro, el cuidar. Entonces se vuelve una retroalimentación en la que yo recibo y doy al otro. Recibo ayuda cuando la necesito, eso me hace feliz, y doy ayuda al otro, lo cuido, le doy ayuda al otro, le doy, o sea, el dar en sí mismo cuando el otro está vulnerable. Y es un ejercicio en el que la pareja, cuando más vulnerable se encuentra y se expone, más se integra, más se consolida, más se encuentra, más se apoya. Es increíble. Entonces, la invitación es esa. La invitación es a evaluar qué cosas son las que traemos guardadas que nos duelen. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo compartir aquello que nos duele con las personas a quienes nosotros amamos? Y hacer una reflexión personal sobre esa negación. Hacer una reflexión sobre lo importante que es pedir ayuda. Yo creo que hay gente que viene aquí a terapia. Ya en sí mismo el proceso de venir a terapia ya es un signo de buscar ayuda. Pero yo le digo, ¿por qué vienes aquí con un extraño? Y esta frase viene porque les pregunto, ¿ya hablas de esto con tu familia, con algún hermano, algún amigo, con tus hijos, con tu esposo? Y la gente dice, no, es que no puedo. Y yo la verdad es que lo sé, hay veces que uno siente que no puede hacerlo. Pero ¿por qué somos capaces de decirle a un extraño lo que nos duele y no a aquellos a quienes amamos? O sea, hay hombres que se la viven en la negación de la omnipotencia creyendo que ellos pueden todo, hombres y mujeres, padres de familia que no aceptan que no pueden, que están cansados, que a veces, que incluso les da mucha vergüenza llorar, llorar frente a sus hijos, llorar frente a sus parejas y cuando nosotros negamos todo eso que sentimos, más nos alejamos de las personas a quienes amamos y que necesitamos. Entonces la invitación es a reencontrarnos desde ese dolor, porque no hay amor sin dolor, no hay vida, no hay felicidad, no hay fecundidad sin una aceptación de nuestro dolor, nuestra vulnerabilidad, si alguien quisiera llamarle de nuestro pecado. En el reconocimiento de eso es donde nosotros experimentamos la vida. Por último, quisiera terminar con una reflexión de un amigo sacerdote haciendo conciencia del Evangelio. Él decía, los más grandes milagros que aparecen en el Evangelio, eh, el ciego, la curación del ciego, el cojo, todos estos milagros que aparecen ahí en el Evangelio, comienzan con una exposición de la vulnerabilidad de la persona. O sea, creo que él decía estas mismas palabras, dice, creo que el más grande milagro de Jesús no fue tanto el que pudiera hacer que un ciego viera o etc., sino que la gente pidiera ayuda, que la gente se mostrara vulnerable. O sea, que la gente se acercara y dijera, oye, pues es que yo no puedo, esto yo ya no lo tengo, y se abriera a pedir ayuda. O sea, creo que ahí está el milagro, creo que la enseñanza es aprender a pedir ayuda. Y les comparto este texto porque hubo un estudio en Estados Unidos sobre personas con enfermedades crónico-degenerativas y analizaron por qué algunas de esas personas se deterioran rápidamente y por qué otras mejoran. Y el estudio concluía, eran puras personas, les digo, de la tercera edad, y el estudio concluía que aquellas personas que tienen una vida religiosa o espiritual más activa vivían con una mejor calidad de vida y más tiempo, en las mismas condiciones, con las mismas enfermedades. Y bueno, fuera del tema religioso, el estudio demuestra que es por el esquema de pensamiento. Dice que aquellas personas que tienen una vida religiosa activa tienen la capacidad de que frente a sus problemas poder pedir ayuda a Dios o a la figura divina que haya en su imaginario, en su creencia.
Son capaces de que frente al dolor de mis hijos, frente al no tener dinero, muchas cosas, ellos son capaces de decirle, mira Dios, te dejo en tus manos todo esto que yo no puedo manejar. Y eso liberaba sus mentes y les permitía enfocarse en lo que sí podían controlar y a lo que sí podían ellos resolver. Entonces es un estudio magnífico porque habla de pedir ayuda. O sea, habla de confianza, habla de exponerse, habla de abrirse. Cuando somos capaces de pedir ayuda, cuando somos capaces de abrirnos, entonces nos da enfoque, nos da claridad y control sobre las cosas que sí podemos afrontar y controlar. Entonces, todas estas ideas yo las quisiera sintetizar en eso. La negación del dolor nos priva del amor. Y la clave para afrontar la negación, o al menos una intuición, si a ustedes les parece bien, sería el aprender a pedir ayuda. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te mando un abrazo grande y te invito a que sigamos compartiendo la vida. Encuéntrame como Julio Montiel Q. Y recuerda que toda estrategia implica renuncia.